Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum patrocina el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos confidenciales, ¿cómo estáis? Despiertos, gente despierta. Me gusta mucho que estén ahí a pesar de que sea festivo para otros o para la mayoría de este país. Siempre hemos de tener un momento del día, un viaje en coche, algún instante para saber lo que pasa y no nos cuentan y ponernos al día y estar bien informados. Decía un oyente que tengo por aquí en un correo que me mandó y tiene razón, Salvador Vidal, dice, además de decir que nos sigue, que le gusta mucho lo que hacemos, dice, ¿sabes qué pasa, Albert? Que cuando yo discuto con gente y le cuento noticias de las que tú cuentas, me dicen, no puede ser, no debe ser verdad, es mentira. Dice, os propongo que pongáis el link para demostrar que es así. Por ejemplo, me habla de las donaciones, regalos que hacemos a Marruecos. Salvador, tienes toda la razón. Todo eso que damos a Marruecos está en el boletín oficial del Estado. Y aquí damos pantallazos de cada cosa, pero a partir de ahora tendremos que poner el link de todo lo que es información contrastada, porque es verdad que vas a otro país, explicas lo que aquí sucede y no se lo pueden creer. Que sí, que mientras estábamos confinados hacían negocios con las mascarillas para llevárselo crudo y que mientras a usted le dejaban en casa a 1,5 metros de su hijo, ellos estaban con prostitutas en un parador de Teruel. Todo eso ha pasado en nuestra España. O que la esposa del presidente ayude a un amigo a conseguir un rescate en 1 mes y medio, cuando lo normal son 12 meses para conseguirlo. Esto es la España de Sánchez, la peor, la más corrupta, la más criminal que hemos conocido jamás. Y de eso vamos a hablar, porque alguien pidió irse de vacaciones unos días, nada, un par de días, y no lo puede hacer por miedo, por su vida y la de su hija. Me estoy refiriendo a Víctor de Aldama. Señores, a mí me parece gravísimo que algo así ocurra en este país. El objetivo del gobierno, después de acosar a la UCO, después de decir que los medios mentíamos, cosa que tanto lo primero como lo segundo se ha demostrado que era cierto, que los que mentían eran ellos. La UCO se ha puesto las pilas. La UCO dice que busca toda actividad de cualquier miembro de la trama tras descubrir lo del rescate de Air Europa. Y cuando la UCO pone en el informe cualquier miembro de la trama, es cualquiera. Eso incluye al número 1. El último auto del Supremo ratifica todo. Las obras públicas amañadas, el rescate de Air Europa, el reparto de comisiones, todo. En el PSOE hay terror, hay pavor. Han pulsado el botón de alarma y van a proteger al número 1, que es a por quien va la UCO. La frase que más se escucha en Ferraz estos días es: al presidente se le respeta, como diciendo, oye, sí ha de ir a la cárcel la mujer y el hermano, pero al presidente se le respeta. Todos saben que se va a imputar a Begoña Gómez. De hecho, Vox ya ha pedido que sea citada en el Supremo y acabará imputada. Primero irá como testigo, lógicamente, que es lo que debe ocurrir. Es muy distinto hacer unos chanchullos en tus negocios utilizando la Moncloa como trampolín a facilitar, a cambio de qué, 500 millones de rescate en un plumazo. ¿Y dónde está la comisión? ¿Y quién la cobró? ¿Y en qué cuenta? Aquí ya contamos que Aldama tiene esa información. Por lo tanto, el objetivo a batir es Víctor de Aldama. Y aquí es cuando viene lo que me parece peligrosísimo. Víctor de Aldama solicita al juez del Tribunal Supremo irse de vacaciones a Portugal del 17 al 20 de abril. Y le dice al juez dónde va.
la localidad de Torcelo, en Portugal. Le da la dirección, la vivienda, para que el juez esté informado, para que no crea que ha huido de España al estilo Begoña. Bien. ¿Qué pasa? Que esa información se filtra. ¿Quién tenía acceso a esa información para sacarla del juzgado? Pues miren, el juez del Supremo, la Audiencia Nacional y Fiscalía. ¿Quién de Fiscalía filtró esa información, si es que lo hizo? En cuanto se da cuenta que alguien ha filtrado los datos de dónde se va 3 días de vacaciones, teme por su vida y por la de su hija. Y lo de la hija es principal en la historia que les estoy contando. Víctor de Aldama sabe que le quieren callar. Acabar con él ahora sería un escándalo demasiado exagerado. Acabaría llevando a prisión a alguien seguro y cantando. Pero amenazar a su hija quizá era una opción. Recuerden lo que dijo Aldama en la primera entrevista y lo que ha seguido diciendo en todas. Siento indefenso, sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante. Conociendo a los personajes, y nadie les conoce mejor que él. Y habla de todos los que conocemos, Koldo, Joseba, estos matones, pero habla también de otros que no conocemos y que pueden contratar para hacer trabajos sucios. Miren, cada vez que hay un fin de semana libre, Víctor de Aldama se va con su única hija de 6 años a pasarlo en Madrid o fuera de Madrid, dentro de España. Y su intención es estos 3 días estar con su hija de 6 años. Es lo que más desea Víctor de Aldama y la persona que más quiere en este mundo. Es el talón de Aquiles, es la pieza que le puede hacer doblegar, mucho más que no que le amenacen a él, que está curado de espantos, un empresario que ha estado en tantas batallas. Él sabe que la gente de la calle no le crea problemas. Me contaba un amigo que va con él a todas partes, dice, es un no parar. Por las aceras le paran, en los restaurantes 3, 4 mesas se levantan a hacerse un selfie con él. Ahora el tema está muy calentito, me dicen, después del informe de la UCO. Y este tipo de amenazas podrían suceder. Él continúa trabajando, por cierto. Víctor de Aldama continúa trabajando, no ha detenido sus múltiples tareas como asesor internacional, tiene contactos. Y ocurre algo que le pasó a Ruiz Mateos cuando le acosó el gobierno, y es que los empresarios, hay un grupo de empresarios que se le acercan para hacer negocios, que confían en él más que en nadie, que son capaces de poner en sus manos proyectos que antes no hubieran puesto, porque ahora saben, primero, que tiene negocios y acuerdos y contactos internacionales al más alto nivel, y segundo, que es de fiar. O eso parece. Bueno, ¿qué ocurrirá esta Semana Santa? Pues que Víctor de Aldama no se puede mover de Madrid por miedo a que acaben con su vida, por miedo a que le hagan algo a su hija, por miedo a que le tuerzan la voluntad con actos de violencia y no podamos saber qué ocurre. Es grave contar lo que les estoy diciendo, no es propio de un Estado de derecho democrático. Y espero que el juez investigue quién filtra estas cosas, quién se encarga de averiguar a qué lugar se va de Portugal y pasarlo
a la gente adecuada para que empiece el hostigamiento y quizá algo peor. Es propio de un país mafioso, sí. Es propio de la camorra napolitana o la mafia siciliana, pero esto es España, la España de la mafia de Sánchez. Amigos, bienvenidos, gente despierta. Empezamos. Dormitorum ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Gente despierta. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, he conocido a varios ladrones en mi vida. El más honrado de todos ellos le he querido invitar hoy. Yo he conocido gente muy interesante gracias a mi profesión y al final me he hecho amigo de personas que han demostrado tener una inteligencia más allá de lo habitual, saber moverse en diferentes terrenos, que han conocido el cielo pero también el infierno. Y es curioso, nunca han tenido coche oficial, ni sueldo público, ni escoltas, ni les han llamado sus señorías, ni han sido diputados, ni han tenido escaño. Y sin embargo les llaman ladrones, igual que a los que lo hacen ocupando un cargo público, que para mí es tremendamente más grave que si un particular pone la mano en la caja, ¿no? Un cargo público debería tener un agravante, ¿verdad? Si no, ¿para qué se mete ahí? Me dicen que su madre le dijo, no te preocupes, Dionisio, que al final lo tuyo no tiene tanta importancia como dicen. Don Dionisio Rodríguez Martín Dioni, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, ¿qué tal estás? Encantado de verte. Yo, bueno, he tenido unos meses así complicados de médicos, pero bueno, gracias a Dios, creo que habiendo pasado tantas vicisitudes, ahora me moriré de risa, porque lo demás ya estoy tratado, operado y todo. Bueno, de otra cosa, te puedes morir de risa o del tabaco, porque sigues fumando, que es lo único que no deberías. Desgraciadamente es el único pecado, yo creo, más importante que tengo actualmente. Sí, porque todos los demás han prescrito ya, ¿no? Sí, prescribieron. Bueno, yo en realidad el único delito que he cometido en mi vida ha sido el tema del furgón, porque yo jamás he pisado una comisaría a no ser para renovar el DNI. Jamás. Soy una persona que he pasado totalmente desapercibida. ¿Y es cierto que tu madre te dijo otros roban más que tú, hijo mío? No, palabras textuales me dijo: Diony, no te preocupes, que alguien vendrá detrás que te hará santo. Así que me proclamo San Dionisín. Porque vaya tela lo que tenemos ahora. Bueno, es que yo no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, Ábalos, ministro, actual diputado, sigue con todas las prebendas, los sueldos, los coches, las ventajas de ser diputado, sabiendo lo que sabemos. Y resulta que después el ladrón eres tú, ¿no? Bueno, pues como verás, yo estoy optando por no ver los telediarios, porque entre Trump y el tema de Ábalos, el tema del presidente, yo recuerdo que hasta que no entró la democracia precisamente, que me alegro muchísimo que entrara, yo durante toda mi vida no me he preocupado absolutamente de la política,
porque como he sido una persona o una especie a extinguir, que me he respetado a los demás, me he movido en una situación social y económica de trabajador y de convivir con la gente que trataba, pues jamás me he preocupado de la política. Pero bueno, a raíz de lo mío, pues resulta que cuando saltó el Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, nada menos, que robaba, el director de la Seguridad del Estado, Vera, que robaba, el director general de la Guardia Civil, Roldán, que robaba, y ahora me sale, bueno, al rey lo vamos a dejar porque me caía bien, pero ahora resulta que tenemos a la mujer del presidente, al hermano, a su segundo mano derecha, el Coldo, el Ábalos, el Coldo, bueno, y la retahíla que falta, porque ya yo lo que dije siempre es que pusieran lo mismo que a todos los españoles, un control de alcoholemia y de cocaína en el Congreso, porque ya ha habido unos activos de que, bueno, es lo que faltaba, porque putas sobran, o sea que ya no les falta de nada. Yo tengo amigos alemanes, belgas, gays, negros, de todo, y me dicen, tío, tú vives en un país que parece estar fuera de esta bola llamada Tierra, en otro mundo, porque es impensable que solamente con los indicios, que son la mayoría pruebas, el fiscal general del Estado borrando los teléfonos, o sea, esto es incongruente. Esto, bueno, pues estamos educados, como decía mi padre, no te preocupes, hijo, que aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada, porque al final tenemos la sensación que los que van a la cárcel son los que hacen lo que tú hiciste, no los otros, no los que están en el Congreso, ¿verdad? Claro, mira, tiene la prueba de Griñán y la de Chávez, que 600 millones que han dado a diestro y siniestro. Bueno, pues habrá algún familiar o algún amiguete que haya sido el recogedor de los 600 millones. Y nada, no hay manera, que si tengo cáncer, que si no sé qué, pues cuánta gente con cáncer hay en las prisiones. Y ellos vengan a aferrarse, y nada, que no hay nada. Yo no he visto nunca a un rico trabajar, ni he visto tampoco a un político entrar en la cárcel. ¿Nunca te han propuesto meterte en política o sí? Bueno, ahora me está gustando, pero yo sería nombrado como los indios, político por experiencia, porque a mí me han dado palos como para hacer una cabaña. Y bueno, pues por la experiencia pues te enseña muchísimo, que es lo que yo creo que le falta a muchos políticos. Respeto, dignidad, sobre todo dignidad, porque un político no sé por qué tiene que mentir. A lo mejor es que si eres una persona veraz y sincera, a lo mejor te echan los de tu propio grupo porque quieren robar o porque quieren beneficiarse de algo. Pero si esto es muy sencillo. En España se ha robado con Franco, se ha robado con el CDS, se ha robado con los socialistas, se ha robado con el PP. Pues estamos forrados. Ya no tenemos para armas, ni tenemos para pagar la cesta de la compra. Yo no sé, esto es inadmisible. Claro, aquí, menos mal que me dejaron algo para robar yo, porque todos los políticos, y sobre todo eso, se lo han llevado todo, pues ya me contarás. Oye, ¿qué le pasa al PSOE con esa obsesión con los prostíbulos? Le pasó a Luis Roldán, le pasó al Tito Berni, le pasa a Ábalos. ¿Qué pasa con ese partido? Yo creo que a todo el mundo nos gusta lo bueno. Hacer el amor nos gusta a todo el mundo, sea de la condición sexual que sea, pero hacemos el amor. Los buenos champán, Don Periñón, Viuda de Clicó, Monchandón, nos gusta a todos. Y los mariscos, pues ya has visto al Coldo y a este, se metían unas embajadas que, vamos, se le tienen que poner los ojos como el 2 de oros. Así que lo entiendo. Lo que pasa que, tío, gástatelo de tu bolsillo. Claro, no te lo gastes de los que declaramos Hacienda, que tenemos una nómina y no hay forma ni poder pagar a gestores ni abogados que puedas ocultar el dinero. Ellos lo ocultan, se lo gastan, pero además de todos los españoles. Coño, yo he robado un banco y ese banco tenía un seguro que ha pagado lo que yo me he llevado, que era la Unión y el Fénix. Y encima el presidente era Mario Conde. Pues cuando me la encontré en la Meco dije, arrieros somos y en el camino nos encontramos. Sí, a ver, es que esta historia yo me la sabía, pero este detalle no, y conozco a Mario Conde. Es decir, tú, hay que dejar claro, te llevaste 298
millones de pesetas, pero Sí. no dejaste sin salario a nadie, porque No, solo no. cubría el seguro que en aquel momento dirigía Mario Conde y que acaba en la cárcel a tu lado, ¿no? Sí, en Alcalá Meco, efectivamente. Yo me llevé 298 millones, pero dejé un saco, que era la nómina de Pritchard española, que eran los trabajadores y trabajadoras que cuando aterriza un avión lo limpian. Entonces, ese dinero de los trabajadores, cerca de 40 millones, lo dejé en el furgón. Y el dinero también de la recaudación de varias pastelerías en Mallorca, también lo dejé porque un hombre que es emprendedor y pone un negocio y da trabajo a gente, pues es digno de que no le roben. Y entonces yo dejé cerca de 40 millones que era de trabajadores y de unos ¿Y establecimientos. te lo han reconocido? ¿Has ido a una pastelería a Mallorca y les has contado esto, por ejemplo, o no? Sí, sí, bueno, ellos reconocieron que yo había dejado su dinero y cuando he ido en alguna ocasión a hacer una grabación me han dado un gran abrazo y me han dado un pastel. O sea que conmigo no tienen nada, lo mismo que con todos los españoles, yo no les he tocado ni un duro, porque qué más quisieran el Mario Conde y toda esta gentuza del Partido Socialista ir a un bar como yo voy en Vallecas o voy a la calle Serrano a tomarme un vinito y que nadie te diga nada, que lo peor que me puede pasar es que me atosiguen con fotos y abrazos y ole con una y yo, bueno, pues no me las doy de nada porque soy, gracias a Dios, una especie extinguir y soy como cuando mi madre me parió, un tío humilde, normal, que reconozco mis fallos, pero bueno, alguna virtud tengo también. Sin duda. Eso no lo puede hacer casi ningún ministro del gobierno, mucho menos el Yo no me he encontrado a presidente. ninguno, no me he No, encontrado a ninguno y bueno, he estado, pues ya te digo, desde Vallecas y bueno, en alguna ocasión en algún medio de comunicación, lo mismo que cuando era guardaespaldas, he ido a los mejores restaurantes de Madrid y parte de España también. Ujú. Y no me he encontrado a ninguno. Qué difícil es esa etapa que tuviste de guardaespaldas, saber ahora los que están cubriendo la espalda a Ábalos, por ejemplo, o a Begoña Gómez, sabiendo lo que han hecho y que tienen que seguir cumpliendo con su deber. Qué complicado, ¿no? Bueno, complicado es una profesión como la es de torero o como la es de cirujano. Tú, tus inicios o tu pensamiento te indica que tienes que proteger a una persona y bueno, yo dentro de los protegidos he estado con 3 presidentes de banco, Escames del Banco Central, Steve Ferry del Bank of America, Fierro del Banco Ibérico, el director general de la ONCE, el director general de CENSA y bueno, pues algunos tenía su más y su menos, su querindonga, ¿no? Pero bueno, esas son cosas privadas, particulares de ellos. Y bueno, estuve de conductor también con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que él en vez de pagarme un hotel me decía, no, tú duermes en mi casa. Y me dejaba la habitación de su hija. O sea que yo he correspondido Qué a la amable. confianza que me han dado los protegidos y lo volvería a hacer porque era una profesión que me gustaba mucho. Qué Salvar amable. vidas y proteger a la gente. Tú has vivido muchas vidas, 75 años llevas ya, has hecho de todo lo que te ha gustado, lo que no, has sufrido mucho también. Yo te he conocido, hemos trabajado juntos y lo hemos pasado muy bien. Yo sé el amor que le tienes a tu hija, a tu mujer, a tu familia, cómo te agarras a eso para olvidarte de otras cosas. Pero, ¿cómo está España en tu opinión? ¿Está mejor que cuando robaste el furgón en el 89? ¿Está peor? ¿Está distinta? ¿Cómo lo calificas? Está pésima. O sea, ya estaba mal cuando yo me llevé el furgón porque podría decir que mis profesores pues han sido los socialistas, porque si ellos que tienen que dar una imagen de respeto, de que los votos que les hemos dado sepan administrar ese dinero de todos los que contribuimos, pues si resulta que los que tienen que darnos un respeto de honradez, de moral, son los primeros que lo incumplen y roban, pues ya me contarás cómo está el país. Ahora está hecho un desastre. No se pueden alquilar pisos, te ocupan la casa después de haber estado trabajando 50 años, haber pagado tu seguridad social. Ahora resulta que se meten en tu casa y encima los tienes que pagar la luz. Pues ya me contarás.
todas esas personas que se encuentran en esa situación, los jóvenes. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba tenía 2 o 3 firmas que estaban esperando que les dijera sí, y ahora resulta que yo tengo un yerno que es químico y está en unos grandes almacenes de alimentación. Ya me contarás, después de 5 años levantándose a las 6 de la mañana para sacar una carrera, los sacrificios que han tenido que hacer sus padres, químico, y ahora está repartiendo y recomponiendo estantes. Si volvieras a nacer, ¿volverías a robar el furgón o te harías político? Bueno, para político me pasa lo que para juez, hay que tener mucha vocación. Si quieres ser un político... Y eres honrado, claro. Y eres honrado, es muy difícil cumplir porque tienes muchas ofrendas, tienes muchas zancadillas, tienes mucho de todo, hay que sufrir todo eso y ser una persona muy, muy recta y muy consecuente que nacer para ello. Y entonces para juez lo mismo, para dictar una sentencia, ahora yo no sé, como el fiscal, es como si fuera un bingo, el 47, el 16, así te caen las condenas. Asesinan a una mujer o la amenazan 400 veces, al final la matan y resulta que ha denunciado y como si toses. O sea que ya te digo, mira la justicia, un desastre. Miras los trabajos y aquí hay que meterse, en vez de a químico como mi yerno, te tienes que meter a camarero, que es de lo único que hay trabajos. Ahora estudiar para camarero, cómo poner una copa así con limón, con sed de naranja o sed de limón. Y entonces hemos llegado fatal. ¿Y volverías entonces al furgón? Bueno, pues mira, yo jamás, a mí me dices un mes antes que me iba a llevar un furgón y te hubiera dicho que no, imposible. Pero eso de este agua no beberé, no lo vuelvo a decir, no lo sé. Pero vamos, si lo hiciera, con estos maestros que tengo y tal y como está el país, lo haría y me llevaría más, todavía más, para sobornar al juez, sobornar al fiscal y sobornar a todo el que se pusiera por delante. O sea, eres de los que cree que todo el mundo tiene un precio, o tenemos un precio. Por supuesto, la gran mayoría sí, algunos se escaparán, pero la gran mayoría tiene un precio. Eso ¿A ti te han ofrecido mucho dinero para contar o hacer algo que no has querido o sí lo has hecho? Hombre, siempre en la cárcel conoces, yo he conocido, mi compañero de cárcel en Brasil, que cuando me vio pasar medio muerto, él preguntó, se interesó y cuando dijo que era español, el que había nacido en Córcega, pues se apiadó de mí y me ayudó y conseguí llegar a su celda, que era de las que, bueno, dentro de lo que cabe, era un infierno que en vez de tener 1000 llamas, tenía 999. Y entonces este era el químico de Pablo Escobar. Entonces en 10 meses que yo estuve con él, aprendí mucho, sobre todo respeto. Y era un gran creyente en Dios. Lo que ocurre que, bueno, era un hombre que elaboraba la cocaína, estuve en 19 laboratorios de Pablo Escobar, me contó historias de Pablo, de los hermanos, yo qué sé, Ledel y toda esta gente. Y bueno, tiene una historia que yo me sé y es muy, muy truculenta. O sea que dentro de yo tener experiencias en la vida, este hombre que se escapó de Atlanta por los del M-19, pues imagínate, él me contó toda su historia hablando de la mafia, de los que estaban muertos, porque los vivos no podía hablar, y yo le conté mi verdadera historia del furgón. Y entonces, bueno, me enseñó muchísimas cosas, sobre todo a mí me hubiera gustado estar en una cárcel como la de Daniel Sancho, porque dicen que es fatal, malísima, y la mía, joder, vamos, yo hubiera estado allí, pues en vez de 10 meses hubiera estado 5 años en esta de este hombre. Pero bueno, me enseñó, por ejemplo, a cómo sobornar a la Policía Federal y de pasar un hambre que adelgacé 27 kilos a montar una cocina y manejar mi loza, cuchillos, platos y todo y darle de comer a ellos y hacer el amor con presas que estaban en otra galería. Y bueno, pues a tener dinero y a disfrutarlo, pues eso, sobornando a la Policía Federal, a todos. Cada día eran 5. Pues el día 1 había 5, el 2, el 3, el 4, el 5 y el día 6 volvían a repetir. Pues nos hicimos amiguetes. Vamos, el día que me fui, con $300 compré langostinos para
los 160 que éramos presos allí. Presas. De verdad que tu vida es tremenda. Yo pensé que solo UGT y comisiones comían langostinos. Veo que el Diony también, ¿eh? Eso está bien. Sí, sí. Yo, gracias a Dios, he disfrutado, pues creo si no es todo, casi todo. Las comidas, carnes de Argentina, los vinos franceses, italianos, californianos, brasileños, chilenos, el champán igual, el Dom Perignon, el Monchandón. O sea, esa frase de que me quiten lo bailao está hecha para ti. Sí, sí, por supuesto, que me quiten. Hombre, después del infierno de haber estado en la cárcel de Brasil 10 meses, yo hubiera estado 5 años en una cárcel española, en vez de meses allí. Pero es que después, a mí es que me putearon la justicia y instituciones penitenciarias, todo lo que quisieron. Porque yo vine extraditado y fui a la Dirección General de Seguridad, ahí me tomaron las huellas y me mandaron a Carabanchel, de Carabanchel a Meco, de Meco a Soto, de Soto a Valdemoro, de Valdemoro a Herrera y de Herrera a Laurín de la Torre. Pero es que en Herrera, estando yo a 2 meses para salir, yo era preventivo a falta de juicio y creo que hay un artículo que no pueden meter a un preventivo con ya condenados. Y a mí me metieron con un condenado a 70 años que era el asesino del mesón de Lobo Feroz. Él dormía en la litera de arriba y yo de abajo. Yo estuve con la plana mayor de ETA, con Iñaki de Juana Chaos, Henry Paró, Germán Rubenach. O sea, a mí me han hecho sufrir cada cambio que mi madre con 82 años, ¿cómo iba a ir a Herrera de la Mancha a las 7 de la mañana? Por la mujer unos sacrificios de la tela. Así que... ¡Qué vida! Imagínate. ¿Cuántas vidas has vivido, Diony? Bueno, me alegra mucho verte bien. Sé que te han operado de la aorta, que ahora estás como un chaval y que los 75 años que vienen, que los viviré yo, vas a contar 1000 historias que no has contado. Un deseo para la política de este país. Pide un deseo, por favor. Que cambien de mentalidad y que dejen de ser egoístas y que no esperen a que haya una guerra, como dicen que la podría haber, para que nos cambien nuestra forma de ser. Porque ante la necesidad, yo pienso que se cambian muchos chips por la cuenta que nos tiene. Así que no nos pongan el agua en el cuello, que no pasemos hambre, más de lo que parece que vamos a poder pasar sin guerra, porque a este paso, ya me contarás, en vez de huevos vamos a comer, pues yo no sé, huesos de aceituna. Querido Diony, ha sido un placer hablar contigo, verte bien y recordar viejos tiempos y actuales, donde, insisto, el ladrón más honrado que he conocido en mi vida ha sido tú, y eso no lo puedo decir de ningún cargo público, que ya es mucho. Un abrazo fuerte, amigo mío, cuídate mucho. Paciencia a todos los televidentes y a ti igual, cuídate mucho, que te aprecio un montón y eres un profesional como la copa un pino. Tú sí que eres grande. Un abrazo, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Les confieso que un día me invitan a presentar una de las macro manifestaciones en Madrid por España y por la Constitución y contra el procés. Presenté un par de ellas o 3 y subo al escenario 1 millón de personas, más de 1 millón, y me encuentro sentado todo lo grande que era él a Mario Vargas Llosa. Es uno de los momentos en los que yo ya tenía los 50 años y me quedé petrificado. Era un personaje que sabía ser historia, no de España ni de Perú, del mundo, además de uno de los mejores escritores, pero alguien tan grande como él se comprometía, sudaba, se arremangaba, aguantaba el sol, el calor, subía al escenario y defendía España y Cataluña, que forma parte de España, como nadie. Vamos,
como no han hecho un montón de españoles de nacimiento. Y él sí, y él estaba allí. Les confieso que conocerle fue muy emocionante y lo hice gracias al presidente de Sociedad Civil Catalana que me invitaba a estos actos. Pepe Rossinyol, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Y qué tal estás tú, hombre? ¿Qué recuerdas tú de aquel día? Pues la verdad es que sobre todo emoción. O sea, yo soy poco dado a la emocionalidad, como bien sabes, pero de hecho se me pone la piel de gallina cada vez que recuerdo aquellos momentos. Y sobre todo la generosidad por parte de personas como tú, el primero Albert, porque hay que recordar que el que siempre llamábamos y llamaba y siempre estaba al frente eras tú también, Albert. Yo algún día, Pepe, te contaré, porque vosotros me pedíais ayuda y yo a los que podía llamaba y pedía que vinieran. Sí, señor. Algún día escribiré la lista de periodistas que me dijeron que no. Algunos ahora van de capitanes contra el sanchismo y por España y fueron incapaces de ponerse a mi lado en la pancarta inicial. Eso es cierto, porque es que cuando la cosa ha pasado, ha ido muy bien, que hemos defendido entre todos, entre muchas personas, hemos defendido la democracia, la Constitución, la integridad de nuestro país, que España, pues por supuesto Cataluña siempre lo será. Cuando eso sale bien, después salen muchos artífices de estas cosas. Pero yo recuerdo muchas palabras que decían, es que claro, yo trabajo aquí, es que claro, yo trabajo para tal medio, es que claro, es que, los es que eran tremendos. Sí. Y por eso te digo, personas como tú, o en este caso nuestro fallecido premio Nobel, sois gente muy comprometida y pagasteis vuestro precio por defender algo tan básico como la democracia, la Constitución y que Cataluña es España. Pero eso mira, es cierto, hay que reconocerlo, ¿eh? Os voy a contar otra maldad. Ya estamos hoy soltándolo todo aquí, ¿eh? Yo estaba en Espejo Público en Antena 3 y teníamos un chat común, el equipo del programa. Y ese día la manifestación fue tan brutal que empezó el acto y el presentador no estaba, que era yo. Y tuvieron desde el escenario que decir, por favor, si alguien ve a Albert Castillón, que suba. Bien, esto, que es una tontería, lo retransmitieron 40 cadenas de tele y 20 de radio, con lo cual en el chat de Espejo Público, que están nombrando a Albert desde el escenario, pero ¿qué es esto? Pero esto no puede ser. Bueno, fue el principio del fin, no te cuento más, ¿eh? No, bueno, quizás fue el principio de muchas cosas, Albert. Las cosas bueno, vamos a lo importante. Mario Vargas Llosa ese día habló así. Fíjense muy bien que a su derecha está el alcalde de Badalona, está Dolors Montserrat, pero a su izquierda está Josep Borrell. ¿Cómo ha cambiado, eh? Josep Borrell acababa de escribir un libro poniendo verde al nacionalismo y demostrando que España no nos roba. Ahora ya lo dice con la boca más pequeña. Escuchen. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste. España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir. Que una conjura golpista de los señores Puigdemont, Junqueras y de la señora Forradell para destruir lo que han construido 500 años de historia. Qué grande Mario Vargas Llosa, qué ejemplo a seguir, qué fuerza vital. ¿Te costó mucho que viniera? Bueno, esto fue una labor de muchas personas que estaban en su entorno, pero ya te digo, en cuanto se le planteó, dijo que sí. Vamos, hubo mucha gente. Yo creo que al final todas estas cosas son muy colectivas, ¿eh? No, sí que es cierto que a la gente le gusta, ¿sabes? El yo mime conmigo, o sea, en general, pero esto fue muy, muy, muy colectivo. Mucha gente le habló. Igual que Josep Borrell, que hubieron personajes como Francesc de Carreras,
que tenía una relación personal con él. Sabes que a todos los que estábamos en ese movimiento, empezando por ti, por mí, nos llamaban cada día 2 o 3 veces fascistas, nazis, neonazis, estas cosas y tal. Al fin estas personas vieron que realmente no era verdad, que realmente éramos ciudadanos de a pie, tú periodista, yo empresario, pequeño empresario, que buscamos la solidaridad, la confraternidad, la democracia. Vieron que realmente lo que había detrás no era ningún movimiento extraño, ni queríamos hacer un partido político. De hecho, Mario Vargas Llosa además ya venía de un pasado de combatir el populismo y este neoizquierdismo, que es comunismo camuflado. Es un hombre que ya venía de 1000 batallas y lo vio clarísimo. Y me refiero a Borrell en su momento, ¿sabes? Ahora cambió, cuando hizo lo de los cuentos y las cuentas, el libro este maravilloso que desmontaba los mitos económicos del separatismo. Jiménez Villarejo, el fiscal anticorrupción, aquel hombre que era muy pequeñito, muy enjuto. Que el azote de Pujol, Jiménez Villarejo, el azote de Pujol. Vamos, estaba ahí, ¿sabes? O después en la siguiente manifestación Paco Frutos, el expresidente del Partido Comunista de España. Es que fue un movimiento en contra de la locura y la absurdidad del separatismo y del nacionalismo más excluyente que puedes haber, ¿no? Esta cosa que sufrimos. Entonces es una gran pena que Mario Vargas Llosa nos haya dejado, pero ojo la huella que ha dejado nuestro país. Sí, pero es el ejemplo. Es el ejemplo a seguir, es el ejemplo. En aquellas manifestaciones yo me encontré con mucho acomplejado del PSOE, por ejemplo, claro, el que luego fue ministro de Cultura con Sánchez, ¿eh? ¿Sabes de quién hablo? Sí. Bien. Pues aquel secretario general del PSC de pronto venía, de pronto no venía, según la conveniencia que tenía para sus cálculos electorales. Le importaba muy poco lo demás, ¿no? Querido Carlos Marcos, Galicia, ¿qué recuerdos tienes del gran hombre que se nos fue, Mario Vargas Llosa? Bueno, pues no tuve un conocimiento personal con él, pero es cierto que yo sí estuve en esa manifestación de Barcelona, porque fue un fin de semana que coincidía con la boda del hijo de un amigo y naturalmente allí nos fuimos, estuvimos en algunas carpas de sociedad civil que tenía montadas por la ciudad y tengo que decir que más allá del enorme éxito de aquella convocatoria, nunca había visto yo tanta bandera española junta, fue impresionante. Y tengo que decir además que conocí a una Cataluña que yo no conocía bien, de gente amable, de gente que se nos acercaba a darnos las gracias por no dejarlos solos. Era una Cataluña que digo, oye, a ver si la mayoría de catalanes van a ser así y los que estamos conociendo son la nata podrida de ese vaso de leche fantástica, pero que esa capa de nata los opaca, los oculta. Y vinimos muy contentos, de verdad, aparte de que la boda fue muy bonita, el tema de la boda fue la manifestación. Por supuesto, vi al señor Borrell cuando todavía le quedaba un poco de dignidad, después ya la perdió toda. El señor Vargas Llosa, que siempre es una emoción, no solo leerlo, su talento es indubitable, claro, salvo algún asilvestrado que lo quiera poner en tela de juicio. Pero era un hombre que nos transmitía un alimento espiritual brutal, fortalecía nuestro convencimiento de españolidad. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que un hombre peruano me transmita esta sensación de amor a mi país? Ese es el Vargas Llosa al que yo escuché hablar. Lamentablemente no lo conocí. Hubiera sido una página de honor en la historia de mi vida, claro. Y enhorabuena, José, por todo lo que habéis hecho y todo lo que seguís haciendo. Bueno, al final tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Me permites un comentario muy rápido de la manifestación, Albert? Muy rápido, ¿eh? Y una de las cosas claro, esto para hacer estas cosas hay que trabajar mucho, pero mucho, ¿sabes, Albert? Esto no se hace gratis, ni es fácil. Pero recuerdo que llegué, en la manifestación empezaba a las 11 de la mañana y yo llegué con otra persona a las 8 a la zona para empezar a coordinar toda la historia, porque esto hay que trabajar mucho, ¿no? Y de repente, ¿sabéis que en Barcelona hay mucho mantero pakistaní, ¿sabes? Que vende banderolas para los guiris, banderas catalanas. Y de repente vi que todos los paquis tenían banderas españolas. Yo no sé cómo detectaron esta gente que había mercado. ¿Veis lo que quiero decir? Ay, no saben nada. No saben nada. Bueno, amigos, está muy bien que recordemos a Vargas Llosa porque un catalán como yo, como Pepe, le estaremos en deuda toda la vida por lo que hizo por nuestra tierra y por España, que es lo mismo, ¿no? Una cosa y la otra son lo mismo. Bueno, aquí mientras tanto,
Yo pensaba ya que a estas alturas de la película, Carlos, Sánchez estaría de vacaciones por la zona de Soto del Real, quizá, o por Meco, no sé, hay 2 lugares ahí en Madrid que son ideales para él. Pero veo que no, y a la vez me da miedo porque en cualquier momento firma algo, nombra a alguien, aprovechando que estamos un poco menos pendientes de la actualidad. Es más peligroso ahora que antes, ¿no? A ver, todo lo que rodea a Pedro Sánchez se ha convertido ya en una nebulosa en donde es muy difícil identificar si queda alguna verdad. Ya no es su hermano, ya no es su mujer, ya no es Ábalos, ya no son las fiestas. Es que la actual ministra portavoz Pilar Alegría, que parece ser que compartía techo con una supuesta orgía que montaba su compañero Ábalos, a quien de verdad yo aconsejo... Lambán también, ¿eh? Lambán también, el líder que ya no está en el PSOE de Aragón, estaba en ese hotel. Es decir, ¿cuántos no escucharon las habladurías, sino los gritos o la música de la suite de Ábalos y callaron durante años, ¿no? Sí, sí. No, y además es que Óscar López, el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, era presidente de Paradores, al cual me imagino que habrían avisado previamente de que iban ahí los gerifaltes a dormir para decentar un poco el escenario. Sí, para limpiar el bidet, sobre todo, sí. Evidentemente. Bien. Y en todo caso, ahora salió en el minuto 1 a negarlo todo. Las negaciones de Óscar Sánchez para mí son confirmaciones de una verdad que van a intentar ocultar como sea. Pero es que al final todo se mezcla. Aquella Pardo de Vera que decía no saber nada en su tiempo de Adif, oye, resulta que es la que le consiguió el trabajo a Jessica. ¡Hombre! Todo. Pero recuerda, Albert, que hablamos en este programa y algunos oyentes televidentes nos decían, va a dimitir. No se va a ir nunca mientras pueda aguantar. La única posibilidad de supervivencia, no solo de Pedro Sánchez, sino de toda la marea negra que le rodea, es mantenerse en el poder. Por lo tanto, que nadie cuente con que nos dé una alegría. No lo sé, no lo sé. Yo tengo ahí algunas dudas. Mañana contaré más, pero, por ejemplo, me está llegando que en los 3 primeros meses del año Sánchez ha colocado a casi 500 funcionarios, 500 en 3 meses, a dedo en lugares de libre designación dentro de la administración en puestos importantes. Esto, para que nos entiendan, esto se hace siempre antes de irte. Y ya lo hizo en las elecciones de verano del 23. Como no pensó que volvería a ser presidente, dejó colocados a un montón para pagar favores. Y ahora lo están volviendo a hacer. Y a lo mejor es previo a unas elecciones anticipadas. Yo no bajaría la guardia, ¿eh? ¿Tú crees que no? Ya lo sé. ¿Tú qué crees, Pepe? Yo la verdad es que primero que sé que no lo sé. Bien, hasta ahí sabemos lo mismo. Porque me dicen, claro, que yo, bueno, ya este personaje ya sabes que le he conocido a nuestro presidente del gobierno, sí. Y me dice un asesor de su equipo, que ya no lo es hace un rato, no voy a decir cuánto tiempo para que no lo identifiquen, me decía que es un poco como Stalin cuando se metía en su dacha, que entraba y salía, nunca se sabía que iba a salir o que iba a salir. Con lo que es un hombre bastante reservado, con un núcleo muy, muy, muy reducido de toma de decisiones, cosa que es preocupante para nuestro país, porque son tendencias poco democráticas. Pero sí que es cierto, como dice bien Albert Castellón, que hay síntomas, como el que has dicho de los funcionarios, como la toma de Telefónica, como la batalla por Prisa, como el Telepedro que quieren hacer, no sé cómo la van a llamar, Telepedro, la séptima. Sí, Telepedro, ya sabemos, la séptima le llaman, sí. Es que esto parece realmente que están creándose una especie de baluartes para el post-sanchismo. Podría ser, no lo sé, pero claro, lo que te digo, por lo que yo conozco y lo que me explican de esta persona, su psicología es no tan ególatra como parece. Y se cierra y cuando sale será como Dios le habrá ungido de alguna decisión. Es Moisés, con perdón, de Moisés. Sí. Escúchenle, por ejemplo, le preguntaron por su mujer y el rescate de Air Europa. Si pueden ver por YouTube este espacio, fíjense en su cara, porque siempre que miente pone la misma cara, con lo cual ya es casi permanente esa cara. Fíjense.
La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones, no, en absoluto. Y respecto a las otras dos preguntas, a ver, le diré. La política exterior de España... Y aquí ya, o sea, lo resume todo el informe de la UCO en no en absoluto. Punto. Claro, como tampoco está el PP ahí para azuzarle, Carlos, que es lo que debería haber hecho, el informe es demoledor, pues se queda en no en absoluto. Y punto. Y a vacaciones y a disfrutar de las procesiones. En cualquier país, con la mitad de lo que ha dicho la UCO en ese informe, estaría temblando los cimientos del gobierno, Carlos, ¿o no? Albert, tú tienes mucha más experiencia que yo en comunicación, pero yo llevo ya algunos años. Cuando hay un tema que es inevitable plantearle al presidente, porque sería una vergüenza que todos esos periodistas no le preguntaran por lo que toda España estaba hablando en ese momento, eso se pacta. Es la primera pregunta de la rueda de prensa. Es una pregunta escueta y él tiene la respuesta preparada, más escueta todavía. Y a partir de ahí se enrolla con otros temas. Por si alguien le volviera a preguntar, para decir esa pregunta ya la he contestado. Vamos a ver. Él no quiso contestar nada. Él sabe que está mintiendo, como bien dices tú. Cualquier analista del lenguaje gestual puede descubrir que está mintiendo, sabe que está ocultando la verdad, pero no le importa. Como no le importa saber la verdad y prefiere creer a Tezanos cuando le presenta esos maquillajes demoscópicos para convencerle de que lo está haciendo bien. Fíjate, este tipo se fue a China a poner en peligro y en riesgo el futuro de un entendimiento inevitable con los Estados Unidos, con Trump o sin Trump. Europa no puede darle la espalda a Estados Unidos. Pero mientras él va a China a hacer una ofrenda floral a un asesino, a un torturador, al que le depositó una corona, Xi Jinping creo que se llamaba, ¿verdad? Ayer domingo, antes de ayer, no sé cuándo fue, me mandó al ministro Cuerpo a Estados Unidos a negociar, pero no en nombre de Europa, a negociar como ministro de Economía del Gobierno de España sobre los aranceles. A Sánchez le da igual, es un corcho dispuesto a flotar en cualquier tipo de líquido, aunque el país se esté diluyendo a sus pies, porque no le importa nada a España, nada de nada. No te faltan motivos. ¿Recuerdan esta frase de Begoña Gómez cuando nos vendía el turismo rural? Yo tengo un expertise de más de 20 años dentro de lo que es el tercer sector, que engloba diferentes organizaciones, tanto de cooperación a desarrollo, como es de investigación, como es cultural, social, y este último año yo destacaría un proyecto que es el proyecto de la repoblación. Es decir, estamos durante todo el 2018 promoviendo con diferentes actos y eventos las posibilidades que hay más allá de las grandes ciudades. Nada era casual. Miren, tras apoyar Begoña Gómez el negocio de recuperar pueblos de la España vaciada, puso en marcha una campaña llamada Hola Pueblo. ¿Qué hizo Sánchez un martes? Dedicar diferentes presupuestos para el turismo rural. Y si los sumamos todos, en 2021 la cifra que sale es brutal. 660 millones de euros. 660 millones de euros. Hemos intentado investigar cuántos pueblos se han salvado. Bueno, ninguno. Sí es verdad que hay 50 pueblos, que 50 por 660 es para poner un Corte Inglés en cada uno, ¿no? Pero bueno, hay 50 que han aumentado la población gracias a este programa, pero insisto, la cifra es tan brutal que nada me cuadra. Son para adquirir, la idea era coger un pueblo con patrimonio relevante y convertirlo en un lugar turístico. Bueno, eso como tal no lo hemos visto. La pasta sí. ¿Dónde está? Pregunten a Begoña Gómez. Como esta, no paran de salir. Tenemos constantes informaciones de que ella cerraba un acuerdo, daba un mensaje, se reunía con alguien y el Consejo de Ministros actuaba, como si estuviese
a la orden de la familia. Que por cierto, el autobús sigue funcionando, lo vi en Madrid ayer, el autobús de Hazte Oír, la familia, dice, y sale el capo, está la esposa, está Ábalos, Coldo, Begoña, hasta el Falcon aparece en ese autobús. Si lo ven paseando por ahí, háganle fotos y nos la manda. Pepe, hay como la sensación de impunidad. A pesar de los informes de la UCO, eso no se ha perdido. Yo cuando salgo a preguntar o hablo con compañeros, me dicen, no queremos que llegue a nada. Digo, pero ¿cómo que no? Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Tú tienes esa sensación también? Mira, yo tengo dos sensaciones. La primera es que los tiempos judiciales son otros que los tiempos políticos, y es inexorable. Esta sensación de impunidad es que me suena cuando la era Roldán. ¿Os acordáis de todo con aquellas fotos también con las mujeres? Es que siempre se repite. Parece que van a ser siempre y siempre llegar el rodillo de la justicia. Habría que preguntarse por qué los partidos conservadores no refuerzan la justicia cuando ellos están en el poder para evitar que este rodillo sea tan lento. Eso habría que preguntar sobre otra pregunta. Eso por un lado, pero la segunda sensación que tengo es que quien gana siempre el relato es Sánchez y sus amigos. Siempre. Y vivimos un mundo que el relato es lo que marca la agenda política. Y eso lo hacen como Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué ganan el relato? Yo creo que hay dos respuestas. La primera, porque son muy buenos. Hay que reconocerlo, que en estos son de lo mejorcito que hay en el mundo. Mejor incluso que Goebbels, o están ahí, ¿sabes? A la hora de manipulación. Sin embargo, también esto es como un partido de tenis. Puedes ganar porque seas tú muy bueno o porque falle mucho el contrario, estamos de acuerdo. Y aquí el contrario falla, vamos, lo que no está escrito. No hay mina que le pongan. Ya que no. Tenías que hablar de Feijóo, y mira que yo no quería nombrarle, que estamos en Semana Santa, un respeto a la tradición, pero ya has tenido que nombrarle, claro, así no salimos de pobres, ¿eh? No salimos. Es tremendo. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Y vamos a ver, el sentido común solo tiene un camino, una dirección. Todo aquello que se aparta del sentido común es lo extraordinario. ¿Qué está ocurriendo en España? Que lo extraordinario se ha instalado en el poder. Entonces, todas las decisiones que emanan de Moncloa en este momento tienen todo tipo de explicaciones menos la del sentido común. Y cuando eso sucede es que se está ocultando algo verdaderamente grave. Y la red internacional que se está tejiendo de la mano del impresentable Zapatero, que de la nada, de compartir un coche con Pepiño Blanco para ir al Congreso de los Diputados, cuando era diputado por León, hoy ha pasado a ser una fortuna. Igual que Pepiño Blanco, al que tampoco se le están mirando las cuentas. Pero todo esto surge del blanqueamiento que Pedro Sánchez entendió que necesitaba de parte de Zapatero. Y Zapatero, que no tiene ningún cargo que se le conozca, es el interlocutor válido con la dictadura venezolana, es el interlocutor válido con la dictadura china, es el interlocutor válido con todas las dictaduras del mundo. Ese es Zapatero. Pero lo cierto y verdad es que Zapatero llama a la puerta, se la abren porque va de parte del gobierno de España, pero a continuación se presenta el presidente de todos los españoles a vender la poca dignidad que le está dejando a este país y la perplejidad inmensa de los ciudadanos, que no es que no entiendan nada, es que no es explicable nada de lo que está sucediendo y por lo tanto es lógica y natural esa perplejidad. Miren, ayer les contamos que, según nuestra información, no solo Begoña Gómez estaría tramitando la nacionalidad dominicana, sino el hermano del presidente estaría tramitando la japonesa. Y es muy difícil, ¿eh? Hemos recibido un mensaje de un oyente que nos cuenta lo difícil que es conseguir esa nacionalidad. Acabo de escuchar por Albert que el hermanísimo pide o va a pedir la nacionalidad japonesa. Yo tengo un hijo que vive en Japón, lleva allí viviendo 20 años, pero él no es japonés. Y me parece que me dijo una vez, dice, yo nunca podré ser japonés, porque no dan la nacionalidad así como así. Muchas gracias, Cristina. Como se la den a David Sánchez, después de lo que acabamos de oír,
hablemos, a ver qué acuerdo, o mejor dicho, a ver cuánto nos cuesta de dinero público. Mientras tanto, lo que sí sabemos es que, lo han publicado compañeros, es que la cuñada, es decir, la mujer o exmujer de David Sánchez, Kaori Matsumoto, era quien redactaba los presupuestos de sus óperas en Badajoz. No tenía cargo, no era funcionaria, no era administrativa, no, pero cuando pedían el presupuesto de tal o cual obra con dinero público, lo había redactado Matsumoto, que, ¿saben?, le intentaron dar el cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra el terrorismo, no porque tenga idea de ello, no sabe nada, pero era quien era. Y cuando nos enteramos y la prensa lo publicó, se lo retiraron, aunque el gobierno ya le había dado 100 millones para la oficina de la ONU. La apadrinó, por cierto, a Matsumoto, Félix Bolaños y Cándido Conde Pumpido en unas jornadas jurídicas de Madrid. ¿Cómo no vas a apadrinar a la cuñada del jefe, del que paga? Eso se hace en las mejores familias. Bueno, así va España, ¿eh? No estoy contando nada extraño. Yo te he visto muy negativo con lo de Zapatero, Carlos, y hay algo bueno. Las consultoras empiezan a saber quién es Zapatero y hay una sueca que ya le ha dicho que ya no le quiere de mediador por su pasado reciente apoyando a Venezuela o su cercanía a China. Es la consultora sueca CREAP, llevaba 10 años de asesor y le han dicho, bueno, pues que prescinden de sus servicios. Que no sé cuánto puede cobrar un asesor, Pepe. ¿Tienes idea en una cosa así? En ese perfil no tengo ni idea, sinceramente, porque es un puesto tan muy ad hoc, alto, ¿no? ¿Sabes? Seguro que poco no será, seguro. Pero cuánto no, porque es muy ad hoc, ¿sabes? Es igual que un Clinton, etcétera, que hace conferencias y le pagan consultor. Es que es muy difícil de determinar. Habría que mirar mucho. No me arriesgo a decirte nada porque es una cifra que me inventaría, porque no sabría decirte. Me alegro, ves, Carlos, poco a poco se van dando cuenta de quién es Zapatero, ¿no? Es buena noticia. Bueno, siempre y cuando esa buena noticia no pase porque el blanqueamiento que está haciendo Pedro Sánchez de Zapatero sea para tenerlo en la recámara. Es decir, si algún día Sánchez tiene que salir por la puerta de atrás, vete tú a saber si el futuro líder, la gran promesa del Partido Socialista Obrero Español, no vuelve a ser José Luis Rodríguez Zapatero. Porque al final la telaraña que han tejido es un club privado, cerrado, es una burbuja en la que ya no puede entrar más gente. Lo que y no dices... hay en este momento en el Partido Socialista ningún delfín con perfil para suceder a Pedro Sánchez, salvo José Luis Rodríguez Zapatero. Déjalo aquí que queda grabado y algún día me lo recordarás para aplaudirme o para echármelo en cara. Dios mío, sería salir de Guatemala a Guatepeor. No sé. No me lo digas. En lugar de hacer bueno, sería como la dictadura de 25 años de Chávez y Maduro, pero allí murió, aquí no. Es tremendo, Dios mío. Bueno, David dice, España necesita un reseteo. Siento que la mediocridad se haya implantado en la cabeza de las personas. Y luego estamos en la Semana Santa y hemos recibido una imagen que a mí me duele. El Cristo del Mar en Almería, barrio de la Pescadería, y pasa esto. Lo están grabando desde el edificio de enfrente. Hay un joven árabe que se sube a la altura de la imagen de la cara de Cristo, que es un lienzo que está en la calle, y va hablando, va maldiciendo en árabe, por lo que nos cuentan. Según La Voz de Almería, este hombre no es la primera vez que comete algo así, ya entró gritando a una iglesia y haciendo gestos hasta en el altar a las imágenes católicas, y aquí lo que hace es bajar ese lienzo y tirarlo al suelo, todo enfadado, ¿no? Me dirán ustedes que es un gesto, pero esto a mí me da miedo. ¿Y sabes qué pienso, Pepe? Si hacemos esto en su país con un símbolo musulmán, con un libro de Mahoma, ¿qué pasaría? Hombre, de todo menos bonito. Hace esto en Arabia Saudí.
Ya no sales de eso en tu vida, ¿eh? Ya no sales. No sales. En Irán te pasa lo mismo. Haz en Marruecos, tendrás unos problemas enormes. Incluso más allá de lo legal, te pueden hacer te pueden linchar en la calle, ¿eh? Las cosas son como son. Es que al final este tipo de cultura se aprovecha de las libertades que nos hemos dado todos para imponer su propia realidad, ¿sabes? Porque al final la cuestión es una cuestión de imposición o imposición. Pero ¿este hombre puede ser un sonado? Puede ser, pero hemos visto cómo han apuñalado a un sacerdote en nuestro país, que son cosas muy, muy, muy preocupantes. Cualquiera de estos sonados se pueden convertir en un lobo solitario, pero en menos que canta un gallo. Y ahí tenemos un problema, Albert, ¿eh? Completamente. Os quiero poner, tengo amenazas que ha recibido una señora que entrevistó este programa, que fue candidata a los premios Princesa de Asturias, abogada, profesora, licenciada en Derecho, Elena Ramallo. Estuvo aquí, estuvo en varios medios diciendo que presentan una iniciativa al Congreso para que el velo islámico se prohíba en las escuelas a menores de edad y en lugares públicos. Esta es Elena. Esto es España. España es una democracia libre, en la que las mujeres, igual que los hombres, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No es una tradición, es que esto es la Sharia. La Sharia es una ley absolutamente contraria a todo el sistema occidental y a las democracias liberales, que obliga a la mujer a taparse, y lo obliga por el hecho de ser impura. Por lo tanto, es que evidentemente es que no es una tradición, es una imposición, que además va contra nuestro sistema democrático. Bueno, desde que habló y dijo estas cosas, no ha parado de recibir amenazas de muerte. Yo hablé con ella por WhatsApp el fin de semana. Quiero que vean algunas que me ha hecho llegar. Hay un tuitero, el Galápago Rojo, verán en su página de Twitter que pone voto a Podemos y el símbolo de Podemos, soy antifascista, bueno, es igual, las tonterías, 4.000 seguidores, tampoco, afortunadamente, no muchos. Y ha puesto una foto de Elena Ramallo y dice: la importancia de poder abortar a tiempo para que anormales como esta no hubieran nacido. Tengo otra amenaza que me manda Elena. Les leo lo que pueda, ¿eh? Dice: señora, ¿de qué va? ¿Cuál es su problema? ¿Qué pasa? Que no quiere vivir más, ¿no? Bueno, pues pronto morirá. Total, que deje de hablar de las chicas, el hijab o el burka, porque ese no es su problema. Bueno, no quiero seguir leyendo porque se pone muy obsceno. Esto, Carlos, hay que pararlo. Y, aquí sí hay que aplicar el delito de odio. Aquí sí hay que dar un mensaje ejemplarizante a la sociedad de que el que dice estas burradas va a la cárcel y paga y se le detiene y aparezca en los medios. Yo estoy seguro que salimos a la calle, el 90% no saben quién es Elena Ramallo ni han oído hablar de esto. Ahora, de los chavales de aquel balcón en una escuela superior que un día gritaron no sé qué por la ventana, huyó todo el mundo. ¿Tenemos un problema o lo parece, Carlos? No, tenemos un problema. Esa batalla cultural que la derecha de España ha renunciado a practicar desde el Partido Popular fundamentalmente hace mucho tiempo tiene consecuencias. Pero no hay que imaginar lo que podrían hacer. Es que tenemos en la memoria a Charlie Hebdo. En cuanto hicieron unas caricaturas de Mahoma, se cargaron a toda la redacción de la revista. Por lo tanto, estos amenazan, pero van en serio. Insultar al mundo cristiano es gratis. Al mundo musulmán ni se le toca. Te recuerdo que estamos en Semana Santa. Yo no he oído al presidente del gobierno español desearle a nadie una feliz Semana Santa, pero sí le escuché felicitar el Ramadán al mundo musulmán en su día. Cierto. Esto está pasando. Cierto. Y estamos incorporando actitudes que denigran nuestra propia cultura y ensalzan aquellas que vienen de fuera. Pero en cuanto al delito de odio, tengo que decirte que todavía ayer tuve la oportunidad de conversar, ayer lunes tuve la oportunidad de conversar con un magistrado que me daba una explicación que yo compartía. El delito de odio no existe. Yo te puedo odiar a ti y no cometo ningún delito. Cometo un delito si en consecuencia del odio que te tengo te doy con una botella en la cabeza. Esto es otra cuestión. Lo del delito de odio es un delito ideológico, sectario, que la izquierda utiliza para arrinconar, para cercar, para hacer cenar la libertad de todo aquel que piense y diga en voz alta lo que a ellos no les gusta.
lo que para ellos no es políticamente correcto. El delito de odio es un instrumento del sectarismo zurdo, izquierdista de este país para hacer una selección, yo escojo a quién puede decir y quién no puede decir. Esta es la cuestión. No existe el delito de odio, existe la maldad humana y existen actos de agresión a otro. Pero yo puedo odiar a quien me dé la gana. Por ejemplo, yo odio a Pedro Sánchez y a ver si hay un juez que me meta en un juzgado y me condene por odiar a este tipejo. Sí. Carlos, eres brillante. Amigos, me dan un minuto. Pepe, ve a abrir la puerta. Vuelvo enseguida. Sí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Hemos recibido una recogida de firmas, la van a ver, para retirar las banderas palestinas del toro de Osborne. Parece que hay varios toros de Osborne, uno con una gran bandera palestina en Madrid, que molesta, la verdad, yo lo he visto y molesta, porque el toro de Osborne es un poco el símbolo de este país, y que veas ahí una bandera palestina en medio del toro. Bueno, pues han empezado una recogida de firmas para que cuantos más firmen, a ver si conseguimos que pinten de nuevo de negro, porque entiendo que es lo que hay que hacer, pintar de negro y que no haya más problema. Y luego hemos recibido de algunas oyentes este perfil de Santiago Abascal en WhatsApp. Dice: somos el equipo de Abascal. Si quieres recibir información sobre su actividad política, próximos actos públicos, danos tu correo electrónico. Y me preguntan si va en serio o es una broma, porque puede ser un bulo. Hemos llamado a Vox, va en serio. O sea que no es ningún bulo. Hagan caso si es que lo reciben y envíen o no su correo. Esto ya la libertad individual. Aquí sigue Pepe Roseñol, sigue Carlos Marcos, nuestro analista y el que fue presidente de Sociedad Civil Catalana. Y tengo muchos mensajes, algunos están muy enfadados. Vamos a escuchar, por ejemplo, sobre Cuba. Llevamos días recibiendo información de Cuba muy decepcionante. Una de ellas, la cantidad de dinero que le da la Unión Europea a Cuba, 155 millones el último año, para 1000 historias de recuperación, para ayudar a la población, y que saben, no llega nada al pueblo, se lo quedan todos ellos. Por cierto, colaborando el gobierno español. Escuchamos a Javier y Adonis. No solamente pasan hambre, sino los dejan sin luz continuamente. Estuvieron todo un fin de semana sin luz. El 90% de los niños sin haber comido, sin haber podido descansar, porque las temperaturas eran altísimas. Entonces ya no solamente el problema de hambre, es el mismo gobierno que los está matando. Nosotros los cubanos siempre le hemos advertido a varios países: no se metan en eso. Hoy le toca a España. Y nosotros los cubanos le estamos advirtiendo que España va directamente a la dictadura cubana. Dejen de decir Venezuela, esto es plan de la dictadura cubana. Y es verdad, todo lo que pasa en Venezuela lo programó y preparó Cuba. Y cuidado que Honduras, Nicaragua, quizá España, bueno, Nicaragua está claro, ¿no? Podríamos ir de camino. Carlos,
por ejemplo, yo no me cuesta mucho entender que un español se vaya a Cuba de vacaciones. Yo con todos los respetos lo digo y ve al lado la miseria, la falta de luz, la falta de libertad, niños que no tienen un hospital donde acudir si se ponen enfermos y tú ahí disfrutando en la playa. A mí me costaría mucho ver eso. Sí, lo que pasa es que es una realidad que yo aconsejo conocer. Una vez, yo fui a conocer La Habana porque mi abuelo en su día tenía un hotel en La Habana, el Hotel Puerto Tierra, que acabó en manos del gobierno. Ahora en ese hotel que pude ir a visitar todavía queda alguna cristalera, viven como 30 o 40 familias allí alojadas, ¿no? La Habana es una ciudad que se paralizó hace 50 años, como si se hubiera parado el reloj. Pero si ves lo que queda de aquella Habana de hace 50 años, te imaginas el potencial enorme de aquella ciudad en aquel tiempo y si hubiera prosperado lo que podría ser hoy. Sin embargo, allí todo es pobreza. Allí la gente no pide limosna, no hace falta. Te mira y sabe que necesita medicamentos, que necesita una camiseta, que necesita un pantalón. Al final, yo fui con la maleta llena y volví con la maleta vacía. Y la gente tremendamente agradecida. Gente que en la puerta de un supermercado, con unos precios inalcanzables, los supermercados, esperaba fuera y te daba $2, $3 a ver si le podías comprar, porque ellos no podían entrar. Es decir, es una cárcel enorme de gente que se revuelve en la pobreza, mientras la familia Castro y sus herederos políticos están forrados a millones de pesetas, a millones de dólares, con cuentas en terceros países donde las tienen ocultas. El camino de Venezuela y el de Cuba es muy parecido. Venezuela tiene su espejo en Cuba, en Fidel Castro. Lo que ocurre es que el túzaro este de Maduro ni tan siquiera le llegaba al dictador Castro a la altura del talón. Pero en España estamos tomando nota de esa cultura política y el precio a pagar es muy alto. Yo no entiendo, Albert, de verdad lo digo. El Partido Popular es el único partido que puede presentar una moción de censura por el número de diputados que tiene ahora. ¿Por qué no la presenta? Es moralmente obligatorio presentar una moción. ¿Qué más tiene que hacer el gobierno para que se le censure? No, es que no nos dan los números y no la vamos a ganar. ¿Y qué? Yo si veo a un hijo mío equivocarse, le riño. Y yo sé que se va a enfadar conmigo, pero tendrá arreglo. Que alguien dijera en voz alta lo que está pasando en España, en el Parlamento, en una moción de censura, obligar a retratarse a Sánchez por la moral, por la higiene democrática, sería imprescindible. Pero en España somos así. La moción que hay es la moción ciudadana que nosotros promovemos y a la que invito a firmar a todos los oyentes, porque no puede haber más motivos para censurar a un gobierno. Y de paso hacerle saber a la oposición de derecha en España que si no la presenta, a mi juicio, es un acto de cobardía. No me vale el cálculo político. España necesita una vuelta moral a los principios, a la ética, al entendimiento y al sentido común. Lamentablemente hoy fastidiado porque hemos perdido a una de las grandes figuras mundiales del sentido común, como era Vargas Llosa. Pero esto es así. Firmen ustedes nuestra moción, que es muy fácil. Se van a Google, ponen moción de censura ciudadana y ahí aparece y la firman. Luego les rebotarán a su correo electrónico un mensaje que hay que confirmar y ya está firmada. Háganlo porque no cuesta ni un euro. No, luego ahí pone que si quieren pagar, no paguen ni un euro, que no va para nosotros, va para change.org. Y ya está, no hace falta. Lo digo porque hay gente que con buena voluntad lo ha hecho. Hablabas de la falta de acción del PP, luego te preguntaré lo de la moción, Pepe, pero escuchamos a Amador y Ángeles. Mira, Feijóo, ya te ha vuelto a engañar Pedro Sánchez y el PSOE, que con delincuentes, mafiosos y criminales no se habla nada. Con esta gente hay que romper totalmente ya, romper relaciones ya. Ni un saludo, ni agua. He llamado a la calle Génova, he hablado con Aurelia, que es la persona que atiende, y les he dicho pues todo lo que pienso. Resumiendo, corrupción, falta de libertad de expresión, persecución de medios, personas que ya se están marchando de este país. Bueno, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? La respuesta ha sido, usted no ve los debates del Congreso.
ya les defendemos. Digo, pero vamos a ver, digo, solamente tenemos el apoyo de la UCO y de los jueces, claro, es lo único que hay que confiar en ellos, en la UCO y en los jueces. Digo, entonces, ¿para qué le votamos a ustedes? Nos sentimos solos, solos. Es que no sirve de nada salir a la calle. ¿Perdón? No sirve de nada. Digo, pero vamos a ver, digo, mire, vivimos en una sociedad que está totalmente dormida, pusilánime, imbecilizada, aborregada, idiotizada. De verdad, poner todo esto, o sea, no es un insulto, es una descripción de la sociedad que tenemos. Qué grande es esta oyente, Pepe, y no para de hacerlo, con mucha educación, llamando al partido. Es que cada vez que damos el voto a un partido, no es gratis, no es para dentro de 4 años y así eso, no. Hay que exigir que trabajen como prometieron hacerlo. Y el PP ni está ni se le espera en muchos lugares, Pepe. Es que el problema de raíz, lo acabas de decir tú, tenemos un sistema que no funciona. Indudablemente. Dice, no, si es que hay corruptos. No, el problema es siempre que va a haber corruptos. El problema es que no hay un sistema para evitar la corrupción. Un partido que no gana las elecciones, pero hace un conglomerado de partidos antipaís y gobierna, es porque puede. O sea, no puede ser que una persona con un 50% de los votos más un voto pueda cambiar todo el sistema. Es que el sistema ha fallado. Estamos en este problema. No puede ser que un presidente del gobierno de repente, no teniendo la mayoría como partido, se vaya a China y cambie la geopolítica, la geoestrategia de nuestro país para el resto de decenas de años, que eso va a tener un precio enorme para nosotros. Y es que eso no puede ser. Yo lo que he hecho de menos, más allá de la moción de censura por la eficacia o no, y los métodos que habéis puesto en marcha, como el de Carlos, siempre son buenos, que la sociedad civil se active. El problema es que no escucho a ningún partido político que diga voy a hacer un programa de regeneración. Y va a ser esto, delimitado, claro, transparente, llano, meridiano. Es que no existe. Reseteo del que hablaba David. Sí. Es que claro, y ese es el problema original es ese. El recuerdo de moción de censura. Y el segundo problema es que la sociedad civil en España está claramente desarticulada y cuando se articula, la desarticulan, como bien sabes tú. Escuchad a estas opiniones sobre el gobierno. Juan Pablo, Valentín, Zalman, Ana María y Vicente. Están acabando con nuestras libertades. Nos quieren prohibir todo. Quieren hacer ciudades de 15 minutos. Quieren poner el euro digital para luego controlar lo que te gastas sin que te lo gastas y robarte el dinero. Este gobierno tiene por costumbre aprobar las leyes más polémicas en vacaciones, en periodos navidades, cuando está todo el mundo de vacaciones. Así que esperad alguna canallada por parte de este gobierno, que no duden, no va a perder la oportunidad. Con todo lo que pasa con este gobierno de mierda, no tiene otro nombre, cuando más robas, eres el más guapo. Cuando más machacas al pueblo, eres el mejor. Es una M muy grande. Un abrazo. Quería hablarte del tema de las gallinas de los particulares, que quieren que estén todas registradas. Y yo pienso que la intención es que en caso de que se diga que tenemos un problema de gripe aviar, saben dónde están esas gallinas y las mandan matar. Y de esa manera, pues acaban con la libertad que uno tiene de poder alimentarse sin tener que pasar por caja. ¿Qué tenía ya Hidalgo contra, digamos, la cúpula del gobierno? Si ya está exigiendo el rescate y por ello Begoña acelera los trámites para ese rescate. Es tan grave lo que está sucediendo que nos parece increíble que no pase algo. No pido yo ya un tanque en la puerta de la Moncloa o que se lleven detenido al presidente, que quizá algún día, no. Lo que pido es una reacción de la oposición a la altura del ataque que se comete al Estado de Derecho por parte del gobierno. Y no es equiparable, Carlos. Siempre están, tú lo decías, a dos velocidades. Tú una vez me dijiste, tú eres gallego, tú conoces bien a Feijóo, que Feijóo ya era así en Galicia, que Feijóo en Galicia
se hacía amigos de los más nacionalistas. Vamos, que es un hombre de consenso, que si ocuparan ahora tropas extranjeras, pues a lo mejor se hacía amigo de ellas. ¿Es así, Feijóo? No. Vamos a ver, Feijóo en Galicia era otra cosa. Lo que pasa es que Feijóo jugaba bien la Liga Regional y tenía un equipo muy digno que atendía esto, claro. En Galicia hay 6 periódicos y 10 emisoras de radio y todo era fácilmente, en fin, controlable. Se podían entender con facilidad. Se fue a Madrid a jugar la Champions League y se llevó al equipo que jugaba la Liga Regional. Vamos, y ahí mal. hizo aguas. En este momento, el Partido Popular no identifica un problema que lo está matando al propio Partido Popular. La destrucción de la clase media que ha puesto en marcha el Partido Socialista y los comunistas que están en el gobierno consiste en destruir esa zona de paz, esa zona de diálogo que es la clase media, que es la que soporta el progreso y los avances. Un país que tiene una clase media fuerte es un país estable, es un país tranquilo, donde puede surgir algún día alguna inconveniencia, pero la gran mayoría, la pirámide, el centro, el rombo, la parte más ancha del rombo, está ocupada por gente que solo quiere trabajar y vivir en paz. El Partido Socialista y Sumar entienden que no, que hay que mandar a la base de la pirámide a toda esa clase media para que desde la pobreza reciban pagas del Estado que los mantengan supeditados a lo que diga el gobierno de España. Pero es que lo que no se dan cuenta es que la democracia española está secuestrada. Se ha sustituido el voto popular por la aritmética parlamentaria. Pero ¿quién narices ha elegido a Ursula von der Leyen como presidenta de Europa? A mí nadie me pidió el voto para que esta señora sea mi presidenta. La globalización aleja más a las instituciones de los ciudadanos. Por eso no creemos en Europa, porque no somos nada, no pintamos nada. La irrelevancia en la que el secuestro de nuestra democracia nos ha llevado a los ciudadanos es vergonzante, es propia de una dictadura y estamos en ese camino, la colonización de instituciones que está haciendo Pedro Sánchez, incluidos esos 500 tíos que ha metido en la función pública, pero que cuando Sánchez se vaya y venga otro gobierno serán las piedras en la rueda que harán parar el carro del progreso. En total, mañana os cuento más, pero en total, colocados a dedo en altos cargos de libre designación de la administración pública, más de 11.000 personas. Mañana os cuento más detalles porque yo creo que esto forma parte de un plan. Pepe también decía que casual no es. Pero hablabais de lo que significa y de lo que nos ha enseñado este gobierno. También otros del PP en el pasado. Un ejemplo es Pilar Lucio. ¿Quién es Pilar Lucio? Bueno, se ha hecho trending topic contra su voluntad. Era consejera de Igualdad en Extremadura. Lo hacía tan bien que la colocaron de diputada del PSOE. Como aplaudía tan bien y votaba todo lo que le decía el jefe, la han colocado en el Consejo de Seguridad Nuclear. Y cuando le preguntan qué facultades tiene usted para estar en el Consejo, dice esto. Que para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente, por lo tanto... O sea, saber demasiado, Pepe, es malo. Muy mal, muy mal. Yo cuando voy a un cirujano, le digo, señor cirujano, espero que no sepa mucho, ¿eh? Porque a veces va a saber demasiado y lo va a hacer demasiado bien. lo tenemos mal esto. Es increíble. Yo no puedo entender. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y punto. Y todo lo demás colocada en el partido de un cargo a otro de rebote. Y ahora en el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Pero esto qué es? Una fenómena, Albert. Es que no entiendo cómo la puedes criticar. Es muy malo que un especialista tenga conocimiento de la materia que trata. Es más, cuando te meten en un quirófano, pregúntale al cirujano si operó más veces. Si operó más veces no te vale. Tú necesitas uno que opere por primera vez y que no tenga ni puñetera idea de lo que se trata. Esta señora la han ascendido por su genialidad. Después de Gila, es de lo mejorcito que he oído, de verdad. Lo digo de verdad. Una fenómena. Yo estoy seguro
A esta señora le preguntas qué es Fukushima y se piensa que es un cómic de manga japonés. Lo que hay que oír, lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, cuéntame más. Hola. En la redacción de Castellón Confidencial, con nuestros amigos desde todas partes del mundo. Es el caso de Aleal, que nos escribe desde Italia. Dice que no entiende por qué los gobernantes europeos están decididos a islamizar Europa. Yo vivo en Italia y aquí hay pueblos enteros poblados por marroquíes y africanos. Por ejemplo, en Serravalle o en Esgrivia, que yo vivo aproximadamente a unos 6 kilómetros. Nos explica, cuando entras solo escuchas hablar en árabe. Algo sucede, dice, y os hace una pregunta. Dice, ¿os imagináis por un momento un partido que estuviera Begoña Gerpe, Macarena Olona, Cayetana Álvarez de Toledo y Ayuso? Mi voto lo tendrían. Y el de ustedes, Beguín dice que yo quiero a Cataluña y quiero hablar de Cataluña. Quiero que Cataluña deje de ser España en la mayor brevedad posible. De hecho, ya se comporta como si fuera un país extranjero y tenemos que subvencionarlo el resto de España. Que dejen de disfrutar de ese privilegio, me gustaría, y de pertenecer a la Unión Europea. T. Gómez también nos comenta, tengo 81 años y he sido militante de izquierdas, pero con este gobierno me pone muy mal cuerpo y me da asco. Isabel también dice que hay algunos propietarios que alquilan la vivienda en un barrio periférico, como es una ONG, en este caso, para pagar menos impuestos. Y es el caso del piso de arriba de mi madre. Nos comenta que tiene 90 años. Viven unos inmigrantes que no saben ni cómo funciona la ducha. Hay 3 fugas de agua diarias, ruidos, colillas, y se dan derechos a costa de los nuestros. Y también la última, nos escribe Adriana, dice, a Sánchez, ¿por qué no le tramitan la nacionalidad china y se queda allí de una vez? Nos haría un favor a todos muy grande. Y el último, Keka, dice que otros 1.000 millones nos costará la nacionalidad del hermano, como nos está costando otros millones la nacionalidad de su esposa. ¿Vosotros qué creéis? Y aquí lo dejamos. Albert, recordar a todas las personas que nos estáis viendo que podéis suscribiros a todos nuestros canales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias, Carlos Marcos. Gracias, Pepe Rossinyol. Fuerte abrazo a los dos. Cuidaos mucho. Hasta luego. Adiós. Viajamos a Valencia, que sigue un violador reincidente en libertad y hay que pillarlo en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Buenos días, Ricardo Ferris, nuestro inspector jefe de policía en Valencia, advertía de 2 abusos, agresiones sexuales, 2 violaciones en Valencia, siempre de madrugada, siempre con la misma técnica, además muy agresivas, muy violentas. El hombre al que se busca y aún no ha sido detenido, como digo, al menos muy multireincidente, se mueve en Valencia y eso ha provocado mensajes de gente que pide más información, como Lola. La verdad que estamos súper preocupados porque yo tengo una hija de 22 años y la verdad os pido que si pudierais ser más concisos con la información, si es que este sujeto se mueve por el centro de Valencia o también se mueve por los pueblos de los alrededores o en ambos sitios, por favor, si pudierais dar esa información, os lo agradecería porque la verdad es que estamos súper preocupados, la verdad, tenemos miedo. Lógico, como estaría preocupado cualquier ciudadano con un hijo o una hija en esa edad. A ver, lo que aportó Ricardo Ferris es que era hispano, era sudamericano, ese es el acento que relató a la policía una de las víctimas, detalle que se había obviado y que puede servir a su identificación. Ricardo Ferris, ¿cómo estás, inspector? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy preocupado, lógicamente, al igual que el resto de la población, pues por este nuevo psicópata que ha protagonizado ya, que se sepa, al menos 3 agresiones sexuales en la ciudad de Valencia. Ya van 3. Tres. A ver, aclara, porque hay mucha gente preocupada. ¿En qué zona actúa, al menos hasta ahora? Muy bien, la zona donde está actuando este individuo es una zona muy concreta, porque para los que no conozcan Valencia, digamos, es la zona noreste, es decir, la zona alrededor de la playa, de la Malvarrosa, de la Patacona, que es la misma playa, simplemente están separadas en línea de continuidad de lo que es la ciudad de Valencia, del municipio de Alboraya, que es un municipio pegado a Valencia, y afecta también un poco hacia el interior, en un parque en concreto, un parque de árboles muy frondosos, que digamos linda al oeste de la ciudad con Benimaclet. En esa zona en concreto, la zona este, digamos, o noreste de la ciudad, es donde este individuo está actuando en concreto. Y actúa de madrugada. Me decían entre las 4, las 6 de la madrugada, al menos hasta ahora. Y siempre busca chicas muy jóvenes, ¿no? Así es, Albert. La hora en concreto que menciono, donde han tenido lugar, que se sepa de momento, estas 3 violaciones han sido entre las 4 y las 5 de la madrugada, y siempre en esa zona que te acabo de mencionar. Describe lo que sabemos de él, además del acento sudamericano. Sí, una de las víctimas al menos, efectivamente, este dato ya comenté el otro día que la policía lo omitió, a pesar de ser un dato importantísimo. Dijo que tenía acento sudamericano porque tú sabes que este individuo actúa con la cara tapada, se tapa con una braga, aparte de una capucha negra, viste totalmente de oscuro, mide entre 1,70 1,80 de estatura y siempre digamos que aprovecha que una chica normalmente joven estamos hablando de una zona, para los que no conozcan Valencia, que linda mucho con muchas zonas de ocio, en particular la zona de la playa. Entonces este depredador es un oportunista que espera que chicas que vienen, digamos, paseando solas, que vienen de esas zonas de ocio, en cuanto atraviesan, digamos, ese parque y se dirigen a entrar a cualquiera de esos portales alrededor del parque, pues las aborda con gran violencia y una vez dentro del portal aprovecha, digamos, esa impunidad que le da la noche y digamos, los árboles que tapan todos esos portales que rodean al parque para cometer sus fechorías. Lo cual no significa, y tú eres policía, que ahora lo haga en otra zona, o que lo haya hecho antes, porque hablamos de 3 porque han sido muy seguidas, pero cuando alguien comete una barbaridad, si es que ya lo ha hecho anteriormente y le ha salido bien. Oye, yo escuché a la delegada del gobierno, sin dar tantos datos como tú, decir que había una coordinación absoluta, que todas las policías estaban informadas. ¿Tú puedes demostrar que no es verdad? Bueno, pues esta es la segunda gran noticia que traigo para tu programa y para tu audiencia, y es que curiosamente hoy mismo me he encontrado al responsable de uno de los grupos de policía de la comisaría, o de una de las comisarías afectadas, específicamente afectadas por la zona donde se cometen este tipo de actos, el responsable de la noche, además, de los policías, digamos, que están patrullando por las noches, de Policía Nacional, y me ha dicho que no tenía absolutamente ningún operativo ni tenía ningún tipo de información al respecto, más allá de lo que ha podido oír por los medios de comunicación. Es decir, no me lo puedo creer. Este tema efectivamente lo está llevando totalmente en secreto el grupo, en este caso, de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, pero no ha establecido ningún tipo de operativo conjunto ni con la propia Policía Nacional para, como decía la delegada, para pillarlo y, evidentemente, si la propia Policía Nacional no lo sabe, imagínate la policía local. Bueno, por favor, es decir, que hay comisarías en la zona donde actúa que todo lo que saben de este caso lo saben por la prensa. Es de locos, ¿eh? Es de locos. Así no me extraña que ocurran cosas. Bueno, hay que estar alerta. ¿Hay alguna recomendación como policía? ¿Alguna chica que diga, bueno, yo no sé si es, pero ante la duda, ¿qué hay que hacer? ¿Correr? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Cómo debe actuar? Primero, evidentemente, lo más evidente es que no vuelvan solas a casa y mucho menos de madrugada, especialmente por esa zona. Esa es la primera recomendación. Segundo, a todas las mujeres en general que tengan que volver por cualquier circunstancia solas a casa, ahora que se habla tanto del kit de supervivencia, no está de más que lleven un spray, en este caso de gel de pimienta, porque como estamos hablando de un único agresor, pues este tipo de sprays de geles de pimienta dirigen, digamos, el chorro de manera mucho más determinada. Pero eso en España no está permitido, ¿no?
Sí que está permitido. ¿Sí? Siempre cuando sea un spray que esté homologado por el Ministerio de Sanidad y tengas más de 18 años, lo puedes comprar de manera totalmente libre mediante exhibición del DNI en cualquier armería y es completamente legal. Aparte también es muy curioso, pero a la gente le da mucha vergüenza, por increíble que parezca, pedir ayuda. Se venden a través de Internet un dispositivo completamente inocuo, pero que es fabuloso a la hora de prevenir este tipo de delitos, que es un dispositivo, es una especie de timbre que cuando tú lo enchufas, suena un pitido, vamos, como una alarma de esta, digamos, de un establecimiento comercial que está siendo robado. Y eso es fundamental a la hora de espantar este tipo de agresores. Porque ellos buscan, un aparato, digamos, es como una alarma manual que tú puedes como un activar. timbre pequeñito que tú lo puedes llevar en el bolsillo, y lo meten en Google, lo vais a encontrar fácilmente, lo venden en tiene cientos de páginas, y desde luego es una especie de zumbador, un timbre zumbador que emite un pitido, pero espectacular, que despierta a todos los vecinos del barrio, y desde luego es un dispositivo enormemente valioso a la hora de prevenir este tipo de delitos. Fíjate, algo tan sencillo como un sonido estridente puede hacer, de hecho hace que huyan este tipo de delincuentes corriendo, ¿no? Y déjame que dé una última recomendación. Habéis de cuenta que este depredador en particular, lo que aproveche, digamos, la entrada en concreto de estas chicas en el portal para darles un empujón y meterse detrás de ellas, pues que si tienen que ir solas a casa, cuando vayan a entrar en el portal y especialmente unos metros antes, estén especialmente pendientes alrededor de todo lo que pasa alrededor y ante la más mínima sospecha, evidentemente que no entren en el portal y que pongan en conocimiento de la policía cualquier individuo en general, cualquier vecino del barrio que vea a un individuo de estas características deambulando a esas horas por esa zona, que lo ponga en conocimiento inmediato de la policía, porque hay mucha gente que se corta porque dice que no quiere, digamos, molestar o piensa que está molestando. La policía estamos encantados de recibir ese tipo de llamadas, especialmente por la noche, y este caso, desde luego, lo merece. Inspector jefe de la Policía de Valencia, estaremos pendientes, alerta. Gracias por las recomendaciones. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias por las fotografías que me mandan con las tazas del programa. Saben que si quieren una taza como esta o como las de Susana Gas, que si no la enseño se enfada, solo tienen que pedirla al correo que están viendo. albertcastillon7@gmail.com, la voluntad, y se la mandamos a cualquier rincón de España o del mundo. Fuera de España ya, si llega rota, le enviamos otra, que nunca sabes, que va muy lejos a veces. Muchas gracias por tu foto, María de Girona. Muchas gracias, me alegra que haya llegado bien ahí. Bueno, y Ana, gracias por lo que dices. Felicitaros efusivamente por la gran labor que estáis haciendo, bueno, la que venís desarrollando durante mucho tiempo, pero es que como mi seguimiento del programa es diario, es que es un esfuerzo tremendo el que tenéis que hacer tú y todo tu equipo y colaboradores también, que son magníficos, para llevar a cabo esta gran labor que hacéis por nuestra querida patria que se llama España. Gracias, amiga. Con oyentes como tú es fácil estar aquí cada día. Gracias también a María José García Lago por su donación y a Montserrat TJ. Montserrat siempre da un dinerito para el programa, pero también para Valencia. Hemos recibido el de Valencia y lo entregaremos a familias que lo necesiten. En los próximos días, si todo va bien, mañana hablaremos con damnificados de la llamada gota fría, que al final hay lugares donde murió familias enteras y no cayó ni una gota. De eso hablaremos mañana y en próximos días. Bueno, hay un vídeo en TikTok que se ha hecho viral, me lo han mandado ustedes por 1000 lugares, le han cambiado la letra a una canción y una chica baila de maravilla. Dicen que somos muy mala gente, por disentir, porque opinamos diferente. Nos llaman facha, como un insulto, y yo lo llevo a mucha honra, con orgullo. Quien nos lo dice, no que sea muy astuto. Pues mira tú lo que te digo yo a ti, que antes facha que chavista, que socialista. No me digan que no es bueno, ¿eh? Está bien alcanzado ahí la letra, muy divertida, y la chica baila muy bien. Bueno, y los meconios
Los Meconios, nuevo concierto de Los Meconios con Infoblogger. No pueden faltar. 26 de abril en Madrid, en la Sala Bat. Y han invitado a Ábalos. Claro. Señor Ábalos, ¿tiene usted previsto ir al concierto de Infoblogger y Los Meconios? Pues mire, depende de un pequeño detalle. ¿Qué detalle? ¿Habrá prostis? Eso ya le aseguro yo que no. Entonces ni de coña vamos. Tú eres confidencial. No se lo pueden perder, ¿eh? Meconios, ahí estaremos. Un abrazo, amigos. Mañana más, sí, aunque sea Semana Santa y festivo para muchos, es cuando ataca más este gobierno, es cuando nos da la última puñalada por la espalda. Por eso estaremos aquí como siempre. Gracias, confidenciales, gente despierta. Hasta mañana. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás muchos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.